Allá, Jayo, vamos allá, vamos allá. Familia, bienvenido al podcast, una vez más, Galán Podcast. Hoy tengo el honor, el privilegio, el placer de estar con el pastor Aníbal. Jorge, Dios te bendiga, qué bueno poder estar aquí contigo y te agradezco por la oportunidad. Pastor, vamos a empezar con algo bien sencillo. ¿Usted tiene estudios para ser pastor? Es correcto, sí, nosotros, aquellos que Dios nos ha llamado a la pastoral, ciertamente nosotros dentro de la denominación a la que pertenecemos, claro está, en mi caso pertenezco a la denominación pentecostal, específicamente el Concilio de las Asambleas de Dios, y nos exige, nos requiere a cada pastor que podamos hacer mínimo un certificado en Biblia. Así que en algún momento yo fui al Instituto Bíblico, hice un certificado en Biblia, tengo algunos cursos a nivel de maestría en lo que es divinidad. Sin embargo, tengo aspiraciones de continuar estudiando y en el ámbito profesional, pues estudié consejería porque entendía que dentro de la práctica pastoral diaria, la consejería es parte del ejercicio, de las funciones que hacemos, así que quería estar bien preparado en eso. Pero sí, tengo estudios dentro del área. ¿Se considera usted uno de los pastores más jóvenes de Puerto Rico? Dentro de nuestro concilio, de las Asambleas de Dios, específicamente, ¿qué puedo hablarte? Sí, yo diría fácilmente que soy el pastor en propiedad o lo que se conoce como un senior pastor más joven dentro de nuestro movimiento. Ahora, en comparación con otros movimientos, no sé si soy el más joven, pero debo estar entre los más jóvenes. ¿Cuántos años tiene, pastor? 28 años. Síguelo ahí, por favor. 28 años, pero comenzamos a pastorear a los 26. Ahí está. Pastor, ¿de dónde vienen estas aspiraciones? Mira, toda mi vida yo he crecido en la iglesia. Ciertamente yo le doy gracias a Dios porque soy producto de una familia que siempre ha sido cristiana, particularmente pentecostal, evangélica. Y desde mi corta edad siempre he crecido en lo que es el espacio de la congregación, he hecho dramas, he estado en escuela bíblica, he dado clases. Sin embargo, en algún momento de mi vida, mi mamá se sentó conmigo y yo soy producto de lo que es la intencionalidad de una madre que buscó siempre que el propósito de Dios se cumpliera sobre mi vida. En algún momento de mi vida mi mamá se sentó conmigo, me habló del propósito que Dios tenía para conmigo y una de las cosas que me dijo es: no importa lo que tú estudies en la vida, no importa lo que tú quieras hacer, tú puedes ser doctor, ingeniero, abogado, consejero, maestro, nunca olvides que hay un propósito de parte del Señor mucho más grande para tu vida. Y desde ese momento, desde mi corta edad, yo acepté al Señor a los 10 años y comenzó esta jornada de crecimiento y de buscar cuál es mi llamado, qué es lo que Dios tiene conmigo. Y eso pues es algo que Dios va a ir aclarando a través del progreso de mi caminar con Él y mi relación con Él. Pero desde pequeño siempre supe que Dios tenía un propósito para con mi vida y toda mi vida la dirigí en búsqueda de ese propósito hasta que obtuve mayor claridad de lo que Dios quería, que era específicamente lo que es el llamado pastoral. Y Dios me dio la oportunidad entonces de ejercerlo. En el ámbito secular sé que también tienes otros estudios, si pudiese abundar un poquito acerca de eso. Sí, mira, ciertamente yo estudié un bachillerato en economía en la Universidad de Puerto Rico, luego hago una maestría en consejería y gran parte de las personas que me escuchan me preguntan: oye, ¿por qué razón tú das ese brinco desde la economía hasta la consejería o lo que es la salud mental? Originalmente yo tenía aspiraciones de estudiar leyes, de ser abogado, de estudiar derecho. Es la razón por la cual estudié economía. Este ambiente de las ciencias políticas es algo que siempre ha capturado mi atención. Sin embargo, cuando estoy en mi último año de bachillerato, estoy mucho más claro y enfocado en lo que Dios tiene para con mi vida. Y en ese proceso decido estudiar consejería porque entiendo que me va a dar las herramientas que voy a estar aplicando al día a día dentro de la función pastoral. Así que doy el salto. Estudio específicamente en lo que es la especialidad de la consejería, conocida como consejería en rehabilitación, que trabaja con la población de diversidad funcional, y ahí pues entonces completo mi maestría. Eso es súper interesante y para aclarar un poquito a los que nos están viendo, tal vez se preguntan por qué traigo un pastor al Gran Podcast. Y la verdad es que sí, hasta ahora hemos entrevistado a diferentes doctores, especialistas, pero desde el principio dije que íbamos a aprender de cabeza ajena. Y muy interesante que tú hagas lo de consejería y salud mental. Y yo quería abordar el tema: ¿cuál es la línea fina entre lo que es un pastor que cuida la salud espiritual, un consejero y un psicólogo? ¿Cuál es esa línea fina y dónde se entrelazan? Pues mira, lo primero que tenemos que partir de la premisa es que nosotros visualizamos siempre al ser humano, al individuo, como un ser holístico. El ser holístico parte de la premisa que es importante prestar atención al componente físico, al componente emocional, que ahí involucra lo que es la salud mental. Pero en el caso de nosotros los creyentes, partimos igualmente del componente espiritual. Así que buscamos atender todos esos elementos. Claro está,
el pastor, en su esencia, busca nutrir y producir madurez o brindar los recursos que el creyente necesita para desarrollar esa parte espiritual a través de la dirección en disciplinas como lectura de la Biblia, en oración, ayuno, la congregación, la vida en comunidad, que sabemos y que la ciencia o la revisión de literatura ha certificado que la vida en comunidad tiene un efecto directo, la vida en comunidad espiritual tiene un efecto directo sobre la salud emocional. Así que tomando esto en consideración, el pastor trabaja como primera línea de defensa y en muchas ocasiones pues el pastor provee lo que es una orientación pastoral o una primera línea en lo que es la intervención en crisis. El pastor tiene la capacidad, aunque no haya estudiado salud mental propiamente, precisamente dentro de la ejecución, hace una intervención en crisis en muchas ocasiones y luego, cuando entiende que hay algo que no puede manejar, pues entonces refiere directamente. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues mira, en la práctica nosotros en la iglesia atendemos distintos tipos de crisis. Crisis matrimoniales, crisis emocionales, individuos que vienen con ataques de pánico y ansiedad, no tienen los recursos emocionales para manejar su diario vivir porque quizás están experimentando un problema en su hogar, personas que atraviesan situaciones, la llegada de un diagnóstico, personas que en la iglesia, y hemos notado que gran parte de la gente se siente más en confianza en acercarse a una figura pastoral que a un profesional de salud mental de primera instancia. Que aunque el profesional de salud mental está más capacitado por lo que estudió y por su bagaje, ciertamente la gente se siente más en confianza, principalmente los creyentes, en acercarse a un pastor. Pero, y gracias por traer eso. Yo pienso también que es falta de educación hasta cierto nivel, entonces, de los pastores, de entender el rol de un psicólogo, de un consejero y poder referir. Claro. Es correcto. Yo creo que el pastor tiene que saber hasta dónde llega su límite, como cualquier profesional de salud mental. Rescatando un poco lo que me preguntaste ahorita, yo creo que el pastor reconoce que su intervención en crisis puede llegar hasta un punto, trabaja lo que es la orientación, pero puede trabajar como un equipo multidisciplinario junto con el consejero y el psicólogo. El consejero brinda una orientación y unas herramientas para que el individuo pueda tomar las decisiones de X o Y problema o X o Y dificultad. En el caso de psicólogos, pues tiene una capacidad ya mayor de poder establecer un plan de tratamiento a partir de un diagnóstico, porque el consejero tradicionalmente no diagnostica, brinda orientación en lo que se conoce en el caso de la consejería en rehabilitación. Brindamos una orientación o brindamos herramientas específicamente en lo que es una intervención terciaria. Luego que el psicólogo hace un diagnóstico, hace un plan de tratamiento a través de psicoterapia, el consejero en rehabilitación busca brindarle las herramientas a esa persona que ahora tiene un nuevo estilo de vida de acuerdo a su condición o de acuerdo a sus limitaciones y fortalezas, de cómo integrarlo en la sociedad o que este individuo pueda ser funcional en todas las áreas de su vida. Así que si vamos a sintetizar un poco, hablamos de que el pastor trabaja el componente espiritual que tiene un efecto a nivel socioemocional, pero cuando hablamos del consejero son herramientas y orientación, y cuando hablamos del psicólogo ya es un plan de tratamiento a través de psicoterapia. Pastor, usted es pastor. Sí. Sí. Me dicen por ahí que el pastor lo que hace es predicar. ¿Eso es mito o eso es verdad? Pues mira, eso es un mito, eso es un mito. De verdad. Aparte de predicar, ¿qué es lo que hace un pastor? ¿Qué abarca las funciones de un pastor? Mira, si uno fuese a establecer un tiempo promedio a la semana en la que el pastor predica en comparación, en términos proporcionales con otras tareas que hace, hablamos que el pastor en la semana predica el domingo, ponle que predica un sermón de 40, 45 minutos, 50 minutos en algunos casos. Vemos que algunas congregaciones tienen culto durante la semana donde hay una exposición a la predicación. Y cuando tú miras ese ejercicio, el pastor puede estar predicando quizás 2 horas a la semana, sin embargo no deja de ser pastor el resto de los 5 días, el resto de los 6 días, no deja de ejercer el oficio pastoral. Así que más allá de predicar, que es un componente importante y que la Biblia invita al pastor a que cuide el púlpito por sobre todas las cosas y cuide esto que llamamos la sana doctrina a través de la sana enseñanza en la congregación. La tarea pastoral cada vez, de generación en generación, ha tenido que adquirir y abrazar nuevas responsabilidades que originalmente quizás no le tocaban. Me explico. La gente tiene la expectativa en la congregación que el pastor no solamente predique, sino que sea consejero, tiene la confianza de acercarse a ellos, que sepa de construcción, porque si hay una pared que hay que pintar en la iglesia o en el templo, el pastor tiene que saber cuál es el color correcto, cuál es la persona, cuáles son las medidas de la pared, cuál es el material que va a comprar. Que es una de las cosas que yo he aprendido mucho más en esta tarea de pastoral, acerca de cosas que yo jamás imaginé en el Instituto Bíblico que iba a tener que aprender para poder ejercer el oficio pastoral. Así que igualmente tiene que saber cómo brindar acompañamiento, tiene que saber acerca incluso de lo que es la vida académica, poder atender necesidades de los niños, de los jóvenes. El pastor
semana tras semana, más allá de preparar un sermón, ciertamente trabaja lo que es el proceso de acompañamiento de la gente, que son crisis desde las más básicas hasta las más serias que conllevan la intervención de otras personas. ¿Puedes decir una básica? Mira, una necesidad básica que una persona puede tener es la necesidad de que alguien los escuche. Yo he tenido situaciones a través de la práctica diaria donde una persona me llama y me dice, me cuenta toda su situación, me cuenta toda su experiencia y al final del día me agradece porque estuve ahí para escucharlo. No dije ninguna palabra en el proceso, en la llamada telefónica o en la intervención presencial, no dije ningún tipo de consejo, ni siquiera le dije un texto bíblico para leer, simplemente lo escuché y esa persona le ayudó lo suficiente el hecho de que fuese escuchado para poder reintegrarse en su diario vivir y poder continuar manejando las situaciones día a día. Así que eso es una de las más básicas. Si tú me preguntas una de las más complejas, yo diría situaciones matrimoniales. O sea, yo creo que las relaciones juegan un papel demasiado fundamental en la experiencia del ser humano. Y lamentablemente, la sociedad en la que vivimos muchas veces, incluyendo los creyentes, no somos los más efectivos manejando correctamente nuestras relaciones. Desde las relaciones maritales hasta las relaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros padres. Así que muchas veces gran parte de las crisis que tenemos es porque no sabemos relacionarnos correctamente. También sé que hay un componente de administración. Claro. En la iglesia, claro. La iglesia es una estructura. Es correcto. Y hay que, como cualquier otro edificio, hay que pagar ciertas cosas, hay que velar por el bien de la estructura de la iglesia. También hay ministerios dentro de la iglesia que se consulta mucho al pastor para decisiones tal vez que se pudiesen delegar. El pastor viene siendo entonces esa figura de administrador principal hasta cierto punto también. Claro, el pastor se convierte en un gerente de proyectos hasta cierto punto, porque la iglesia, y mucha gente, vamos a escuchar mucha gente que va a decir, queremos ser la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Pues la iglesia primitiva, cuando somos honestos, sí tuvo sus complejidades, pero la gran cantidad de responsabilidad, principalmente administrativa, que tenemos en la iglesia del siglo XXI, no la tuvo la iglesia primitiva. Esa primitiva no tenía que pensar en pagar luz, ni pagar agua, ni reconstruir edificios, sino que ellos vivían un evangelio y una práctica eclesiástica mucho más sencilla. Pero sí, el pastor se convierte en un gerente de proyecto porque tiene que desarrollar sistemas, tiene que establecer lo que son próximos pasos. El pastor tiene que dar seguimiento a los líderes más allá de cuidado, tiene que buscar que haya ejecución en la congregación, tiene que buscar impacto comunitario, tiene que levantar fondos. Porque gran parte de los proyectos que se hacen en la iglesia ciertamente dependen de los fondos y buscar la forma de que esos fondos, que son a través de ofrendas y diezmos, que no es otra cosa que no sean donativos. Lo que cualquier otra organización sin fines de lucro llama donativo, la iglesia le llama diezmo y ofrenda. Claro, tiene un punto de partida bíblico y teológico. Sin embargo, nosotros necesitamos buscar capturar esos fondos, retener gente, capturar gente, establecer programas de niños, trazar visión. Así que la iglesia del siglo XXI, a diferencia de la primitiva, ciertamente tiene una función como cuerpo de Cristo y de cuidado. Pero en el siglo XXI también eso se extiende a la administración porque para efectos del Estado somos una organización sin fines de lucro y hay unas exigencias por ley que tenemos que cumplir y mantener transparencia en todas las cosas que hacemos. Pastor, ¿cómo usted mantiene? ¿Cuál es su estrategia para mantener la estructura? Y no hablo de lo físico, la estructura dentro de la iglesia. Pues mira, yo creo que una de las claves que utilizamos mucho es transmitir una visión clara. Cuando hablo de transmitir una visión clara, la visión tiene la capacidad como en cualquier otra organización. Cuando entramos a cualquier otra organización, cuando entramos a cualquier empresa, a cualquier institución, siempre hay algo que captura la atención. Y es que cuando entramos, inmediatamente se nos plasma de manera visual lo que es la misión y la visión de ese espacio. ¿Para qué existimos? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Qué es lo que nos mueve? Yo creo que la misión y la visión contestan en cualquier organización, y la iglesia no es la excepción, contestan el gran por qué. ¿Por qué venimos aquí? Porque esto es importante. A raíz de eso, nosotros buscamos fomentar cultura, cambio de cultura. La cultura se trata de valores, narrativas y comportamientos en cualquier otra organización. Así que el discurso es un papel importante para establecer dirección a lo que hacemos como iglesia. Sin embargo, ¿cómo nosotros trabajamos la estructura? A través de sistemas. Cuando hablo de sistemas, son pasos claros y hasta cierto punto estandarizados, en donde buscamos que cierto miembro vaya del punto A al punto B. Porque nosotros recibimos visitas todas las semanas, recibimos gente nueva todas las semanas en nuestra congregación. Por lo tanto, yo tengo que establecer un sistema en donde tú llegas por primera vez, tú seas notado y tú continúes
dando los pasos dentro de la congregación hasta que alcancen la madurez según el Evangelio a través de procesos de discipulado, seguimiento, cuidado, congregarte, integrarte en algún grupo, en el servicio de la iglesia. Así que nosotros cuando vamos a estructurar la iglesia tenemos sistema de rendición de cuentas, que es un sistema de organigrama. Tenemos sistema de próximos pasos donde nosotros buscamos trazar una ruta para que toda persona que venga por primera vez sepa de manera clara cómo convertirse en un miembro en plena comunión y cómo alcanzar el liderato, cómo convertirse en un voluntario. Así que, y trabajamos sistemas de discipulado. Así que es la forma en la que lo estructuramos. Pero hacemos los sistemas alineados y atados a lo que es una misión y una visión clara. Si no hay un porqué claro, Jorge, yo creo que nosotros vamos a estar reuniéndonos semana tras semana. Si no hay una visión clara, vamos a llegar los domingos a la iglesia sin saber por qué razón estamos viniendo. Así que el poder compartirlo desde el altar, en cada reunión, en cada oportunidad que estamos juntos, pero a su vez acompañarlo a través de comportamientos y de sistemas que puedan fortalecer o reforzar eso que se está compartiendo desde el púlpito, es importante. Y yo creo que una de las cosas que nos ayuda mucho a estructurarnos es la cantidad de reuniones que hacemos. Yo creo que reunirse es sumamente importante y muchas veces no valoramos eso. No valoramos que para efectos de la estructura el poder vernos e interactuar y dialogar sobre un plan en común es importante. Cantidad de reuniones se refiere al equipo de trabajo. Es correcto. A los distintos equipos, claro, a los distintos equipos y ministerios. Ahorita mencionaste que como parte de la tarea pastoral los ministerios son importantes dentro de esa gerencia administrativa, cómo delegar en líderes, cómo trabajar como organización. Pues yo creo que reunirse con esos equipos de trabajo para que haya un seguimiento y garantizar que lo que estamos planificando como iglesia, porque aunque hay distintos equipos, vamos hacia un mismo norte. ¿Cómo yo garantizo que vamos avanzando en nuestra ejecución? Es solamente a través de reuniones y a través de llamadas de seguimiento, mensajes de texto. Y eso es parte de lo que hacemos para garantizar estructura. Pero hablamos de misión, visión, sistemas claros, hablamos de un cambio de cultura. Creo que ya en este clip, lo que la gente, tal vez alguien que, un pastor, colega de usted, que vea el video, ya tiene unos puntos claves que puede poner en práctica. Sí, sí. Y que son cosas que yo mismo he aprendido en estos 2 años que Dios me ha permitido ir pastoreando. He aprendido, yo venía con unos recursos teóricos, pero en la práctica te das cuenta que cada iglesia es un mundo completamente aparte. Cada congregación es bien diversa. Y uno debe ajustar estos principios que uno aprende en el instituto o a través de otros mentores, otras figuras, ver cómo se implementan y se aplican correctamente en el contexto en donde Dios te ha colocado. Hemos hablado de muchas cosas. Un trabajo que parece que es de lunes a domingo. ¿Cómo balanceas entonces ese rol pastoral con tu vida personal? Pues mira, como te mencioné, yo llevo 2 años. La particularidad mía es que, a diferencia quizás de otro pastor, es que en el momento en que yo comencé a pastorear fue justamente un mes después de yo haberme casado. Así que yo entro a esta experiencia de vida recién casado, intentando reajustar mi vida, porque no es lo mismo uno en la experiencia quizás como una persona que ejerce ministerio soltero, que es excelente y que es admirable igualmente. Sin embargo, yo estaba intentando reajustar mi vida, se introduce la vida congregacional y ahora la responsabilidad pastoral, que es bien importante, a lo que es el estilo de vida que ya yo estaba llevando. Así que, si te soy honesto, es una de las cosas que aún en el camino uno va descifrando. Yo no sé si en algún momento, y quizás otro pastor que escuche este podcast pueda llamarme luego y quizás decirme, mira, yo lo hago de esta manera. Pues excelente, estamos abiertos a escuchar. Claro. Pero yo no sé si en algún momento llega el punto en que uno logra dominar esto al 100%. Y me explico. Hay días donde uno siente que ya domina el poder manejar correctamente su tiempo, pero la iglesia o la vida pastoral se caracteriza mucho por muchos imprevistos. Hay una gran cantidad de imprevistos que surgen y tú puedes establecer tu agenda de trabajo semanal y tú puedes decir, esto es lo que yo voy a hacer, este es el tiempo que voy a dedicar a mi familia. Sin embargo, surge algún imprevisto. Ahora bien, yo creo que lo que me ha ayudado a mí dentro de este ejercicio, y le doy gracias a Dios por mi esposa, quien me ayuda a mantener los pies en la tierra, porque en muchas ocasiones uno como ministro se entrega a la obra del Señor y pierde de perspectiva que hay otras prioridades mucho más importantes. Y hablamos de nuestra relación con Dios, dentro de ese orden, nuestra relación con Dios, que es nuestra vida de oración, que es distante al ministerio, no es lo mismo. Hablamos de la vida matrimonial y la familia, y luego entonces hablamos del ministerio. Uno tener claro que hay veces que uno tiene que aprender a decir que no.
Y te confieso, Jorge, Repite eso, repite. que es bien importante en ocasiones aprender a decir que no. Y lo digo a los que ven el podcast. Sí, a los que ven el podcast, se los digo, pero igualmente me lo digo yo mismo. Porque es algo que aún todavía estoy aprendiendo a hacer. Antes de yo comenzar a pastorear, y quizás en esos primeros meses cuando comenzamos hace 2 años, se me hacía bien difícil decir que no. En el camino aún se me hace difícil decir que no. Pero yo creo que esa es la clave para garantizar un correcto balance o establecimiento de prioridades efectivos, es aprender a decir que no. Cuando no puedo, porque estoy con mi esposa, no puedo. Cuando no puedo, porque estoy con mi familia, no puedo. Y ahí, una de las cosas que mencionaste ahorita, que juega un papel importante, es la capacidad que tú tengas para delegar en tu liderato. A medida que tú delegas, y esos líderes sean personas en las que tú puedas confiar, que van a ser efectivas en su trabajo y que han adoptado la visión, por eso es importante la visión y la misión, que han adoptado, van a actuar como tú lo harías. Así que ese tipo de líder tú puedes descansar en ellos y saber decir que no, porque ellos van a correr la iglesia como si tú estuvieses presente. Así que, volviendo a tu pregunta, yo creo que es bien importante, número 1, saber decir que no, establecer las prioridades correctas. Hablamos de nuestra relación con Dios, nuestra familia, matrimonio, aquellos que tengan hijos, pues sus hijos. Y entonces luego hablamos del ministerio. Y enseñar a la congregación a eso. Yo creo que en nuestro caso hemos buscado siempre enseñarle a nuestro liderato que ellos tienen la capacidad de correr la iglesia como lo haríamos nosotros. Y brindarles esa confianza es importante. Eso está súper chévere, esos consejos. Pues pienso que son consejos para que no... Sí, yo creo que, exacto, yo creo que son recomendaciones que yo puedo dar, quizás desde mi corta experiencia, desde lo que he visto en otros, porque he visto modelos correctos y lamentablemente he tenido la oportunidad de presenciar de cerca modelos incorrectos. Sin embargo, yo creo que puedo hablar desde la experiencia y desde alguien que reconoce, aún estoy trabajando con esto, estoy tratando de manejar esto. Eso también es madurez. Pastor, quiero hablar un poquito de lo que es los fundamentos de la fe cristiana, por llamarle de alguna manera. Y quiero abordar preguntas como, ¿Dios existe? No es para hacer 7 episodios de esto, claro. Pero por lo menos desde su perspectiva y lo que usted me quiera contestar y para los que nos escuchan. Claro, Dios existe, Dios existe. Yo creo que ciertamente ese es el principio más importante que vamos a poder establecer siempre. Dios sí existe. Ahora bien, la pregunta es cuál es el Dios que nosotros hemos quizás contemplado en nuestras mentes. Y yo creo que en la actualidad en la que vivimos vamos a encontrar una gran cantidad de gente que va a decir yo creo en Dios. La pregunta es ¿en qué Dios tú crees? ¿En el Dios que la Biblia establece y revela? ¿O en el Dios que probablemente tú has pensado o has desarrollado a partir de este sincretismo o encuentro de ideas? Un Dios que tomas de un lado, un Dios de redes sociales, un Dios... ¿Cuál es el Dios en el que creemos? Pero de que Dios existe, eso es 100% verídico y correcto. ¿Cómo uno sabe que Dios existe? Pues mira, yo creo que dentro del evangelio, dentro de lo que es el cristianismo, nosotros podemos buscar responder esa pregunta desde distintos frentes. Desde el frente teológico, desde el frente histórico, arqueológico y científico. Y como tú mencionas, pudiésemos estar varios episodios hablando acerca de esto. Sin embargo, yo nunca voy a descartar, Jorge, que aquí tiene que haber un elemento de fe envuelto. O sea, esta dinámica en donde muchas veces buscamos responder esa pregunta únicamente con argumentos lógicos y razonamiento lógico, pues se queda un poco corto porque no podemos obviar, y nosotros como pastores no podemos obviar que cuando alguien tiene esa pregunta, nosotros igualmente tenemos que partir de la premisa que aquí tiene que haber un elemento de fe. Partimos de la fe que cree que la existencia de Dios es posible. Ahora bien, o que es real. Ahora bien, sabemos que dentro del libro que nosotros utilizamos, que para nosotros es la revelación máxima de Dios después de Cristo, Cristo es la revelación máxima de Dios, Cristo mismo siendo Dios, y es un fundamento o una verdad fundamental dentro del Evangelio. Nosotros creemos que la Biblia es aquella que revela, y es la palabra de Dios. Y dentro de esa revelación bíblica hay acontecimientos históricos que se han comprobado a través de la arqueología y a través de lo que es la disciplina de la historia. Tenemos componentes científicos que a medida vamos viendo que la ciencia ciertamente no contradice a Dios, sino que permite hacer las preguntas para que nosotros podamos responderlas a través, correcto, reafirmar la fe y nos permiten hacer las preguntas correctas para contestar y decir, yo creo que aquí tiene que haber
un ser superior que creó todas estas cosas. Y yo creo que si la ciencia ciertamente ha certificado algo, es que este mundo cada vez es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Y al ser cada vez más complejo, para mí, esa es la mayor evidencia de que tiene que haber un ser intelectual mucho más superior a nosotros, mucho más grande que nosotros, que es preexistente, que es eterno y que diseñó todas estas cosas para crear lo que hoy nosotros estamos descubriendo y cada día quedamos impresionados. Pero yo creo que lo que la ciencia muestra como complejo y lo que la ciencia se impresiona, sin darse cuenta, se va acercando cada vez más a un Dios que es grande, que ciertamente es complejo también y misterioso, porque no lo conocemos todo acerca de Dios. Así que yo creo que la ciencia, la arqueología y la historia lo comprueban y lo afirman. Pero no descarto, Jorge, que tiene que haber un elemento de fe. Yo te puedo dar todos los argumentos de cómo Dios existe desde todas las disciplinas. Sin embargo, si no está ese componente de fe, Jorge, yo creo que tú nunca vas a dar el paso de poder decir Dios existe, en esencia. Eso, la fe tiene que estar. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. Terminaste con el Espíritu Santo. Ya, brinqué. Entré en un tema. Yo quería traer el pecado. Ok. Hablamos de Dios. Pero también una palabra que entendemos importante es el pecado. ¿Qué es el pecado y por qué se habla tanto de esto? Y también esta es una palabra que se usa para segregar, para condenar, para muchas cosas. ¿Qué es el pecado? Pues mira, el pecado, de manera sencilla y de manera bíblica, es no dar en el blanco. No sé si alguna vez tú has jugado dardos o alguien que ve este podcast ha jugado dardos. Sabes que el punto de los dardos es que tú obtienes la mayor cantidad de puntos a medida que tú le das más al centro. O tú eres más consistente en esa zona del centro. Sin embargo... Gracias que lo dices. Tenemos un... ¿Traíste los dardos? No tenemos. Hubiese sido buena a ponerlo en práctica, tirarlos así hacia la pared. Pero bíblicamente significa eso mismo. Ahora, cuando tú das fuera, entre más distante tú vas al centro, más probabilidades tú tienes de perder en el juego. Eso es el pecado. El pecado es que Dios ha establecido el centro, cómo es la forma en la que debemos comportarnos, la forma en la que debemos caminar, la forma en la que vamos a obedecer, la forma en la que nos vamos a acercar a Él. Y nuestra responsabilidad es intentar dar al centro lo más que podamos. Sin embargo, sabemos que nosotros de manera natural, y aquí voy a entrar un componente teológico que es sumamente importante, hablamos de la naturaleza caída o la naturaleza pecaminosa del ser humano, que tenemos una inclinación natural desde el nacimiento a dar fuera del centro. Así que cuando nosotros no damos en el blanco, dentro de estos juegos de dardos que llamamos, no damos en el centro, no estamos dando lo que Dios espera, no estamos comportándonos como Él espera, no estamos hablando lo que Él espera que hablemos, no estamos pensando como Él espera que pensemos. Y todas esas cosas las podemos denominar pecado. Desde conducta, desde formas de pensar, desde lo que decimos, es pecado. Ahora bien, yo creo que este concepto del pecado choca mucho, Jorge, con lo que nosotros escuchamos tradicionalmente en la cultura popular en la que vivimos. Y me explico. El ser humano, en la cultura y en la sociedad del siglo XXI, en el posmodernismo, parte de la premisa de una visión positiva del ser humano. No es, y parte de la premisa que el ser humano nace bueno. Bíblicamente, eso no es así. Bíblicamente, Romanos capítulo 3, verso 23 te dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento en que nacemos, Jorge, nacemos con un sello integrado en nosotros que nos dice que en efecto somos pecadores. Así que siendo pecadores, necesitamos redención. Así que de manera natural, desde que nacemos, no podemos dar en el dardo, no podemos dar en el centro, no podemos lanzar el dardo de manera correcta. Así que en ese ejercicio, eso es contracultural. Cuando uno predica, somos todos pecadores, uno sabe que es contracultural en comparación con lo que el mundo comparte en las redes sociales, que parte de la premisa que el ser humano nace bueno y es el sistema o el entorno quien lo corrompe. Pero la Biblia te dice que no. La Biblia te dice que el ser humano nace pecador, el ser humano tiene una inclinación natural hacia el mal, tiene una inclinación a fallar en este juego de dardos hacia el medio, no puede dar en el blanco y por esa razón necesita un redentor. Algo que me llama la atención, pastor, es que usted dijo que Dios establece las pautas o la forma en la que debemos vivir para no pecar. Pero esas pautas y esas formas no son interpretaciones diferentes por diferentes denominaciones o iglesias. Y entonces crea como que este sincretismo, esta manera de que tal vez una iglesia piensa que estás pecando por hacer XY, otra piensa que estás pecando por hacer otra cosa, la otra piensa que eso está bien. ¿Cómo podemos
¿Cómo podemos abordar este tema? Pues mira, yo creo que si tú vas a distintas denominaciones y te sientas en tu podcast y entrevistas a distintos pastores, quizás cada uno de los pastores te va a dar una lista distinta de distintos pecados, desde los más básicos hasta los más complejos. Ahora bien, hay muchos de estos pecados que van a estar en común, o sea, vamos a estar en común acuerdo. Los famosos 10 mandamientos, robar, adulterar, codiciar, ese tipo de cosas, matar. Sabemos que eso es pecado, abiertamente. Tanto es así que lo sabemos que nuestras leyes terrenales y de nuestra sociedad establece que eso está mal y tiene un delito, está en los códigos penales de las sociedades y todo eso. Ahora bien, hay otros pecados que a través de denominaciones, pues algunos los consideran quizás mucho peores que otras denominaciones. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, Jorge, yo creo que el pecado está más que claro. Dios es claro. Ahora, dentro de esa interpretación que hacemos muchas veces a la Biblia, yo sé que hay veces que otras acciones las denominamos pecados cuando necesariamente Dios no las ha denominado pecado. Sin embargo, hay otras que ya no llamamos pecados cuando Dios le llama pecado. Así que sabemos que hay un espacio de interpretación en este ejercicio, pero yo creo que Dios es lo suficientemente claro, Jorge. De hecho, Jesús sintetiza el pecado como saber hacer el bien y no hacerlo. A ese punto, a ese nivel ético, Dios eleva lo que es este concepto y dice, en muchas ocasiones pecado no es que no robaste, qué bueno que no robaste, qué bueno que no mataste, qué bueno que no adulteraste, pero pecado también es saber hacer algo que es correcto y no lo hiciste, así que aún así pecaste también. Así que en ese ejercicio pudiésemos hablar de muchas listas diversas de pecados, muchas van a estar bastante similares dentro de las listas, sin embargo quizás de una denominación a otra van a identificar unas cosas que son pecados, otras que no. Y si le preguntas a una persona que no es creyente, te va a decir que gran parte de ellas no son pecados. Así que si hay un espacio de interpretación, que es lo que tú planteas. Sin embargo, yo creo que Dios es lo suficientemente claro cuando hablamos de lo que es pecado y de lo que no es pecado. De ahí podemos hablar un poquito de lo que es la sana doctrina que la mencionó antes. Si puede abundar también en lo que... Claro. Mira, y esto es un tema que me encanta, más allá del oficio pastoral. Yo creo que si uno entra a los evangelios y luego entra a las epístolas del apóstol Pablo, si algo, Jorge, el apóstol Pablo, que para aquellos que son creyentes y quizás aquellos que no son creyentes y siguen tu podcast, es importante establecer que el apóstol Pablo es una de las figuras más importantes dentro del cristianismo. Es el escritor que más tuvo la oportunidad de ser inspirado por Dios para redactar lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Así que el apóstol Pablo va a establecer algo de manera consistente en cada una de sus epístolas. Y él va a decir la importancia de cuidar la sana doctrina. De hecho, gran parte de las epístolas que Pablo redacta las hace en respuesta a una amenaza que él identificó en una comunidad de fe de que hay falsos maestros levantándose en contra de la falsa doctrina y la están amenazando. Así que Pablo va a escribir para buscar responder y decir, eso que ustedes están enseñando no es correcto. Vamos a regresar a la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es el evangelio que nosotros conocemos como la buena noticia. Es un evangelio que predica ciertamente el componente de un Dios que crea todas las cosas. Es un Dios que ciertamente muere en la cruz. Cristo muere en la cruz. Cristo resucita, pero parte también de la naturaleza caída del ser humano. Yo creo que cuando hablamos de la sana doctrina parte de esos cuatro componentes. Parte del componente de un Dios que crea todas las cosas. El discurso de la creación es importante. Por eso yo creo que hay un elemento de fe en esto. Porque aunque la ciencia ciertamente busca explicar cuál es el punto de origen de todas las cosas, el creyente tiene que partir de la premisa siempre que Dios creó todas las cosas. A partir de crear todas las cosas, el ser humano nace con una naturaleza caída. No era la intención original, pero el pecado se introduce en la historia, Génesis capítulo 3. A partir de eso, la redención es fundamental. Y esa redención solamente ocurre a través de Cristo. Cristo muere en la cruz, resucita el tercer día, vence lo que es el poder del pecado y de la muerte. Y por último, garantiza que en algún momento va a restaurar todas las cosas. Así que si hablamos de la sana doctrina, hablamos de esos cuatro componentes para sintetizarlo. Hablamos de creación, hablamos de la naturaleza caída, hablamos de la redención dada únicamente por Cristo. La sana doctrina establece que solamente Cristo salva. Y salva al ser humano de su pecado y del arma más importante del pecado, que es la muerte o la consecuencia principal. Y por último, parte del concepto de la restauración. ¿Usted alguna vez has dudado de la fe? Sí. ¿Y cómo aborda, cómo lo enfrenta? ¿Cómo lo ha enfrentado? Compartiendo conversaciones como esta. Mira, Joel, yo creo que todo creyente, desde el pastor hasta el misionero, hasta el
recién convertido o el nuevo creyente que aceptó al Señor los otros días como su Salvador. Todos vamos a experimentar dudas en algún momento de nuestra fe. Siempre vamos a querer conocer todas las cosas y Dios nos va a permitir conocer lo que necesitamos entender para acercarnos a Él. Pero hay cosas que sí vamos a dudar en ciertas experiencias difíciles. Hay cuestionamientos difíciles que nos vamos a hacer en algún momento. Sin embargo, la forma en la que yo lo he manejado principalmente es manteniéndome en contacto, número uno, con Dios a través de la oración y a través de lo que Él tiene que decir a mi vida en la Escritura. Pero número tres, la congregación, la comunidad de fe, conversaciones como esta, Jorge, juegan un papel importante en nutrir la fe. Por eso es que yo no creo, Jorge, en esta dinámica que muchas veces compartimos en el siglo XXI, donde pretendemos desarrollar una fe distanciada de la congregación. Una fe sin estar en la iglesia. Perdóname, Jorge, pero es que me abriste la puerta, Dale por ahí. Yo no creo en una fe que se desarrolla distanciado. Yo sí creo que la gente es salva sin necesidad de pisar una iglesia, porque al final la salvación es por la fe en Cristo. Sin embargo, esa fe no madura hasta que está en contacto constante a través de la comunidad de fe. Tiene que estar con otros hermanos, porque el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, Jorge, va a nutrir mi fe y me va a ayudar a disipar cualquier duda que está amenazando mi fe. Yo nunca olvidaré que en una etapa mucho más temprana de mi vida, yo tuve esta conversación con un líder. Yo entré a la universidad, tuve mis pequeños cuestionamientos y un líder... Pequeños, grandes cuestionamientos. Pequeños, grandes cuestionamientos, es correcto. Yo creo que grandes cuestionamientos porque uno se expone a otras formas distintas de pensar. Y nunca olvidaré que este líder me dijo que la única forma en la que la fe crece y se ejercita es cuando experimenta la duda. Es como un músculo. Hasta que tú no lo expones o hasta que tú no lo buscas ejercitar o hasta que no se encuentra amenazado, entonces la fe no se ve obligada a crecer y se mantiene superficial siempre y cuando tú la mantengas sin dudas y sin retos. Pero en el momento en que la fe se expone a dudas y cuestionamientos, se ve obligada a crecer y te das cuenta que ya solamente con escuchar a otros hablar no es suficiente. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que acercarte a Dios, tener una experiencia con Dios, pero igualmente acercarte a lo que son figuras importantes de la congregación. Hay algo que se dice mucho, el que nosotros no podemos juzgar, que lo único que juzga es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Mira, yo creo que ciertamente nosotros no tenemos el derecho de asumir la posición de Dios. Dios es el juez por excelencia, o si alguien puede juzgar al ser humano, es Dios. Y lo hará en su momento, bíblicamente hablando, lo hará en su momento. Juzgará las acciones, las intenciones del ser humano. Ahora bien, yo creo que muchas veces hemos malinterpretado ese planteamiento para decir, tú no puedes decirme lo que está mal en mi vida, lo cual yo pienso que es mentira. Yo creo que el creyente sí puede juzgar la acción de otra persona. Porque si ahora mismo yo te robo en tu casa, el sistema judicial en el que vivimos va a juzgar precisamente que la acción de robarte en tu casa está mal. Yo creo que eso es algo que no podemos prestar la interpretación. Y es decir, si yo te robo en tu casa, no podemos decir en un tribunal frente a un juez, no me puedes juzgar, porque tú no puedes dictar lo que está bien y lo que está mal. Así que yo creo que sí podemos juzgar ciertas acciones. Lo que no podemos juzgar nunca son las intenciones del corazón. Claro está, tampoco es un permiso ni una apertura para andar por ahí juzgando a la gente. Dios no nos ha llamado a ese ministerio, al contrario. Pablo dice que todos los creyentes somos llamados al ministerio de la reconciliación, no de emitir juicios. Sin embargo, tampoco podemos caer en la premisa de que porque soy cristiano, nunca puedo decirte lo que está mal en tu vida. Si yo te amo, Jorge, yo te voy a decir lo que está mal en tu vida. Como un padre hace con sus hijos, como un abuelo hace con sus nietos. Cuando tú amas a alguien, como un esposo hace con su esposa o viceversa. Cuando alguien ama a otra persona, por cuanto la ama, Jorge, le va a decir lo que está mal. Eso es un elemento de juicio. Está juzgando en el proceso. Ahora bien, no te juzgo para destruirte, no te juzgo para hacerte sentir mal. Te juzgo para que haya reconciliación y restauración. Al igual que te permito a ti juzgarme en algún momento mis acciones. Si yo hago algo que está mal, tú me puedes decir que está mal. Ahora, lo que yo no puedo juzgar, porque eso solamente Dios lo sabe, son las intenciones que respaldaron esa acción que tú hiciste. Así que no creo en el creyente que anda juzgando a todo el mundo, pero tampoco creo en esta idea de que nadie puede juzgar mis acciones porque nadie es perfecto, porque nadie puede decir lo que yo estoy haciendo mal. Yo creo que sí podemos establecer lo que alguien está haciendo mal. Y muchas veces es bien obvio cuando alguien está haciendo algo mal. Y porque yo te amo, voy a emitir algún tipo de juicio.
Sin embargo, no puedo juzgar tus intenciones. Dos eventos hipotéticos. El primero, pastor, yo tengo una relación con el Señor. Yo leo la Biblia en mi casa, yo hago el bien, trato de seguir los mandamientos, pero de verdad que yo no creo que yo tengo que ir para la iglesia para creer en Dios. Entiendo que donde yo estoy bien, Dios sabe que yo lo amo, yo oro, y así estoy bien. Primero. Segundo, pues yo voy a la iglesia los domingos, algunos domingos. A veces voy al culto de oración y yo creo en Dios. Pero es que yo no me puedo comprometer con la iglesia porque es que yo tengo muchas cosas en mi trabajo, mi familia. Y sí, pues, yo voy, recibo y oro en mi casa y todo. Pero pues hasta ahí, pastor, no me pida más allá porque no va a pasar. ¿Cómo yo respondería esos casos? El primero de ellos, yo digo, no hay problema. Mencionaste algo que es bien importante dentro de ese ejemplo. Dijiste, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Y está completamente en lo correcto. Ahora bien, eso está bien. Y es la forma en la que yo me acercaría. Eso está bien. Si tú entiendes que puedes vivir con una fe superficial. Eso está bien. Si tú crees que solamente tú necesitas creer en Dios y no desarrollar la fe o no poner en práctica lo que es la revelación bíblica, que eso se pone en práctica a través de la relación en la congregación, los dones se exponen en la congregación. Si tú entiendes que tú puedes vivir de esa manera, no hay problema. Pero tu fe va a crecer hasta un punto. Tu fe va a ser bien superficial, a diferencia del que se congrega. Así que yo dejaría la bola en la cancha de ese individuo. Yo le diría, no hay problema, si tú eres salvo, si Cristo viene hoy, tú eres salvo, tú crees en Él, tú entregaste tu corazón a Cristo, tú oras en tu casa, tú lees la Biblia. Pero en el momento de tomar decisiones, en el momento de madurar en la fe, vas a quedarte corto, no vas a desarrollarte completamente como Dios siempre ha soñado que nos desarrollemos. Dios siempre ha soñado que nos desarrollemos en comunidad. O sea, el evangelio es colectivo, ¿vale? El evangelio no, la Biblia no parte de la premisa del individualismo, que es una filosofía del posmodernismo del siglo XXI. La Biblia parte de la premisa del colectivo. Así que en ese ejemplo, yo te diría, estás en lo correcto. No tienes que ir a la iglesia para creer en Dios. Pero eso está bien si tú quieres una fe superficial e inmadura. Que Pablo hace el contraste en muchas ocasiones. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes Gálatas insensatos, comenzaron en el espíritu, terminaron en la carne. O sea, Pablo está hablando acerca de estos elementos de madurez y de inmadurez y lo va a hacer varias veces y va a ser bien concreto y fuerte con estas congregaciones, porque para Pablo, al igual que para Dios, es sumamente importante que la fe madure. El creyente que no se congrega, su fe no madura de la manera en la que madura la fe de alguien que está integrándose en la comunidad de fe. Ahora, el otro caso que me traes, el caso del individuo que asiste, que en ocasiones es fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, viene el culto de oración. Eso es excelente. Sin embargo, yo buscaría que ese individuo se replantee cuáles son sus prioridades en la vida. Porque yo sé que el mundo en que vivimos, Jorge, es un mundo donde cada vez las familias tienen más responsabilidades. Yo no niego eso. La familia en la actualidad tiene retos mucho más grandes, económicos, retos familiares, que quizás las familias de hace varias décadas atrás no tenían. Sin embargo, yo creo que cuando Cristo llega a la vida del individuo, Jorge, las prioridades se tienen que replantear. Y yo no puedo vivir de la misma forma que vive alguien que no asiste a la iglesia. Y lamentablemente, muchas veces vemos una gran cantidad de creyentes, como el ejemplo que tú me traes, que no se integran o no participan de lo que es la comunidad de fe, porque tú puedes asistir, no necesariamente integrarte y participar, pero entonces vas a vivir un evangelio de consumo. El evangelio de consumo es como cuando tú vas a Caribbean Cinema. Anuncio no pago. Cuando tú vas a Caribbean Cinema, discúlpame, nada, luego les pedimos que nos den algún tipo de aportación al podcast. Claro, pero cuando tú vas a cualquier centro de entretenimiento, algún concierto, cuando tú vas a estos espacios en donde se hacen estos eventos, tú eres un consumidor. Y eso yo lo puedo entender. Tú te sientas y no necesariamente te integras en lo que está pasando. Pero cuando tú vienes a la iglesia, la expectativa no del pastor, de Dios, es que tú no solamente consumas lo que está ocurriendo ahí, es que tú te integres. Porque la vida en comunidad solamente se puede disfrutar, Jorge, cuando te integras y participas. Así que, dentro de los dos casos que me traíste, yo diría que son prácticamente similares. El que no asiste a la iglesia, en muchas ocasiones,
pierde la oportunidad de madurar en la fe, como también puede perder esa oportunidad el que asiste, pero no se integra. Porque cuando yo participo, en efecto, yo maduro, yo crezco, yo aprendo del otro, yo soy discipulado y a su vez puedo discipular a otros. O sea, que siempre la exhortación es integrarnos. Así que si me llegan dos personas con esos casos que tú me planteas, Jorge, yo le diría, en ese sentido, sí está bien que tú creas en Dios desde tu casa, o sí está bien que tú asistas a la iglesia y simplemente te sientes. Pero no olvides que Dios espera algo más de ti. No sé si eso es emitir algún tipo de juicio sobre la persona, pero yo le diría, lo que Dios espera de ti es distinto a lo que estás viviendo ahora. Tú estás viviendo quizás la mitad de lo que Dios espera de ti. ¿Por qué conformarnos a vivir la mitad cuando Dios quiere que tú disfrutes en su totalidad lo que es la vida congregacional? Así que en ese sentido, no sé si eso es un ejercicio de juzgarlo, pero yo le diría, yo creo que está mal en ese sentido lo que estás haciendo, porque tu fe no va a madurar a lo que Dios espera que crezca. Pero si tú puedes vivir con eso, pues no hay problema. ¿Cuáles son o cuál es la pregunta que más has escuchado en consultas que te han hecho como pastor? ¿Y qué respondes a esa pregunta o esas preguntas? Mira, yo creo que son varias preguntas que hacen. Una si quieres, por efecto de tiempo. Sin embargo, yo no pudiese quizás a primera instancia identificarte una que sea la más frecuente, pero puedo acordarme quizás de las más recientes que me han hecho. Y yo creo que de las más recientes que me han hecho es, pastor, ¿cuál es mi propósito de vida? Y yo creo que el ser humano siempre anda en la búsqueda de propósito. Siempre anda en la búsqueda de responder a una causa mucho más grande que él mismo. ¿Y cuál es mi respuesta a esa pregunta de cuál es mi propósito? Muchos pastores te dirían, pues yo rápido le compro el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, y que lo lea. Eso es excelente. Yo tuve en un momento la oportunidad de leer ese libro y es excelente. Pero yo siempre respondo a la gente y le digo, tu propósito siempre está ligado a lo que es la gran comisión. La gran comisión, el ir y hacer discípulos, ese es el propósito de todo creyente. Ahora, ¿desde qué plataforma, desde qué ministerio, desde qué espacio, desde qué dones del Espíritu tú vas a ejercer eso? Eso es algo que Dios te va a responder. Pero el propósito de vida del ser humano, Jorge, es multiplicarse en otro. Hablamos de legados. Si Dios hizo algo con mi vida, yo me quiero multiplicar en ti. Y en ese ejercicio hay propósito y ahí yo respondo a una causa mayor. Cuando yo evangelizo, yo me estoy multiplicando en otros. Cuando yo discipulo y enseño y acompaño a alguien, yo me estoy multiplicando en otros. Eso brinda una satisfacción, Jorge, que ninguna profesión va a brindar. Porque tú te das cuenta que lo que tú estás invirtiendo en el otro, que es el propósito que Dios tiene para nosotros, lo que yo estoy invirtiendo en ti a través del evangelismo o a través del discipulado, no solamente tiene un efecto en lo que es la vida temporal aquí en la tierra, sino que tiene un efecto eterno. Y cuando tú entiendes eso como creyente, tú dices, yo sé que para algunos Dios los llamó a ser pastores. Como dice Pablo, algunos Dios los llamó a ser evangelistas, otros maestros, otros profetas, otros misioneros, apóstoles, lo que sea. Pero cada uno de ellos les responde el mismo propósito. Lo hace de distintas plataformas y distintos frentes. Pero ninguno tiene un propósito distinto. Todos respondemos a la gran comisión. Así que es la forma en la que yo busco que la gente pueda entender, Jorge, que desde el momento en que nos convertimos y aceptamos al Señor, el propósito de nuestra vida se convierte en dar a conocer a Cristo al mundo. Ese es nuestro propósito. Y el hacerlo, Jorge, yo no he encontrado otra cosa que me dé más satisfacción que yo poder multiplicarme en otros. Porque eso es lo único que va a perdurar aun cuando yo deje de existir, si es que Cristo no ha venido antes. Tengo un montón de preguntas más. Realmente yo creo que deberíamos hacer otro ¿La segunda parte, tú dices? Abordando otros temas, sí. Claro. Pero voy a terminar con estas dos preguntas. ¿Cómo ves la iglesia de aquí a 10 años? Yo creo, y aquí estoy dando voy a dar un anticipo de algo que estamos quizás trabajando como parte de nuestra congregación de manera interna con el liderato. Okay. Yo en los próximos 10 años, nuestra congregación está en plena transición generacional. Nuestra congregación, para aquellos que nos escuchan y tengan una idea, nuestra congregación tiene 65 años de existencia. Solamente he tenido 3 pastores, siendo yo el tercero en 65 años. Eso es atípico. Perdón, estamos hablando en particular de la iglesia del Tabernáculo. Es correcto. ¿Para qué? Tabernáculo, Asamblea de Dios. La iglesia en el mundo. Claro. No, la iglesia en el mundo lleva años. Sí, esta. Pero la iglesia Tabernáculo, Asamblea de Dios, lleva 65 años de historia, ha tenido 3 pastores, yo soy el tercero. Eso es atípico.
muchas congregaciones con menos años de existencia han tenido 7, 8, 9 pastores. Así que eso habla de estabilidad dentro de la visión o dentro de lo que Dios ha establecido como el liderato de esta casa. Ahora bien, dentro de eso, el momento en que Dios nos permite comenzar a nosotros hace 2 años, una de las cosas que nos hemos percatado en estos 2 años, nosotros tenemos gente que son parte de las familias fundadoras de esta congregación. Tenemos gente que llegó. Yo soy producto de una familia que llegó con el segundo pastor y se desarrolló en esta congregación. Y ahora tenemos familias nuevas llegando dentro de este tercer pastorado. Dentro de todo eso, nos hemos dado cuenta que estamos en plena transición generacional, donde gran parte de las posiciones de liderato, donde gran parte del sostenimiento de esta iglesia, no solamente en términos financieros, sino en servicio, en ideas, en colaboración, en voluntariado, por mucho tiempo ha sido llevado por familias que hoy en día ya no cuentan con las fuerzas, son muchas personas de edad. Durante este año pasado tuvimos varias partidas de hermanos claves y pilares en nuestra iglesia. ¿Dónde yo veo el tabernáculo en los próximos 10 años? Yo veo el tabernáculo en los próximos 10 años completando esa transición generacional, donde podamos ver a una nueva generación asumiendo lo que son los espacios de gobierno y de decisiones en la iglesia, niños, jóvenes, involucrándose en el liderato constante de nuestra congregación, en la planificación, en la ejecución. No es que vamos a desplazar a las familias que están actualmente, para nada. Es un ejercicio integrado. Pero en los próximos 10 años tenemos que trabajar esta transición de manera efectiva. Pero yo veo al tabernáculo convirtiéndose en una iglesia que tiene impacto en la comunidad inmediata, pero igualmente tiene un impacto a nivel global. Y yo veo el tabernáculo invirtiendo en 2 elementos principales: plantación de iglesia y en la próxima generación. Jorge, nosotros queremos convertir en el tabernáculo en la iglesia modelo de cómo invertir correctamente y discipular a la próxima generación. Y para eso tenemos que confiar en ellos, tenemos que invertir en nuestros niños y jóvenes, tenemos que darles recursos, tenemos que darles tiempo y darles la oportunidad de ellos en algún momento liderar estos espacios. Así que estamos en plena transición generacional. Esperamos en los próximos 10 años que esa transición pueda ser completada o en menos tiempo, y que seamos una iglesia que esté activamente involucrada en las misiones y la plantación de iglesias. Para terminar, pastor, y nos puede hasta despedir, lo que quiero invitarlo es a que le dé un mensaje. Ya mismo se acerca Semana Santa, así que le dé un mensaje o tal vez hasta una invitación a las personas que nos están viendo. Y por ahí nos despida con Galán Podcast. Ah, súper. Pues miren, a todos aquellos que nos están viendo, ¿cuál es mi mayor invitación? Que en esta próxima Semana Santa, del 13 al 20 de abril, todas las congregaciones van a tener alguna programación especial. Todas las iglesias se están preparando desde el mes de enero y algunas desde el año pasado. Para nosotros esta es la semana más importante del año, porque recordamos, el país se paraliza para recordar cuál es el acontecimiento que cambió la historia para siempre: la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi invitación es que tú puedas asistir a alguna iglesia, que quede cerca de tu casa, que puedas integrarte, escucha el evangelio, recuerda lo que es verdaderamente importante en el mundo en el que estamos viviendo, cargado de incertidumbre. Si algo no podemos negar, es que el 2025 vino acompañado de mucha incertidumbre a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Así que la única esperanza que nos resta es creer en el evangelio, en la sana doctrina. Así que te invito a que asistas a alguna congregación y nos encantaría que luego escuchar testimonios a través del podcast de lo que Dios habló a tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida durante los próximos meses. Así que nada, con esto despedimos entonces otro episodio más de Galán Podcast. No, gracias a ti.